Hola a todos, estamos empezando el curso de Arduino y en este video vamos a revisar las partes de una placa Arduino. Para ello nos vamos a basar en la placa Arduino 1 y sin más preámbulos, aquí tenemos una placa de Arduino 1. Vamos a darle un vistazo por encima, a ver cada una de las partes, qué es y a conocerla un poco mejor. En medio lo que tenemos es el microcontrolador. Este es el chip de ATmega, del cual hay diferentes versiones en función de la placa de Arduino que utilicemos. El microcontrolador es el componente esencial, es el que va a almacenar nuestro programa y el que va a hacer que la placa se comporte de una manera o de otra. Por otro lado, también tenemos el conector de USB que nos va a permitir enviar la información del PC a la placa o enviar información de la placa al PC para que nos envíe alguna señal de cómo está funcionando. Y por otro lado tenemos ese conector de alimentación que me va a servir para alimentar la placa utilizando pilas, baterías o una celda solar para hacer la placa independiente y que no dependa de tenerla conectada al PC todo el tiempo. También tenemos un botón de reset que me va a servir para eso, para hacer un reinicio de las funciones de la placa y por supuesto implica el reinicio del programa desde el principio. Otra sección es a los laterales, hay pistas de pines. Estos son unos agujeritos donde podemos conectar cosas. Empezamos con los de la parte de arriba. Ahí tenemos unos pines numerados del 0 al 13. Estos pines pueden ser pines digitales de entrada o de salida. Es decir, cada uno de estos pines yo los puedo configurar por software si va a ser una entrada o si va a ser una salida. Si va a enviar información a algo que está conectado a este pin o si va a recibir información de algo que está conectado en ese pin. Todo esto lo va a hacer de forma digital. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo único que voy a poder enviar o recibir es alta o baja, es decir, 5 voltios o 0 voltios, o un 1 o 0 lógico, viéndolo en esos términos. En la parte de abajo tenemos la pista de pines divididas en dos secciones. La sección de más a la derecha, como puedes ver, dice Analog In y ahí tenemos 6 entradas de forma analógica. ¿Qué quiere decir de forma analógica? Bueno, que Arduino va a ser sensible a la cantidad de voltaje que nos llega por ese pin. Es decir, va a ser sensible a si en vez de 5 voltios nos llegan 3 o nos llegan 2 o nos llegan 4, nos llega 1, etcétera. Y esos 0 a 5 voltios, que es el rango que podemos leer en estos pines, Arduino los va a escalar a valores de 0 a 1024. Es decir, si nosotros hacemos llegar 0 voltios a uno de estos pines, Arduino va a recibir un 0. Y si hacemos llegar 5 voltios, Arduino recibirá 1024. De la misma manera, si nos llegan 2.5 volts, pues Arduino lo tomará como 512. La sección de la izquierda tiene pines de uso común. Tenemos dos GND o tierras, una alimentación de 5 voltios que la vamos a utilizar para alimentar cosas a partir de la placa de Arduino y otra alimentación de 3.3 voltios. Veremos que hay algunos sensores que necesitan esta alimentación de 3.3 voltios. Aquí cabe señalar que uno de los problemas que podemos tener con Arduino más adelante es que si conectamos un excesivo número de cosas y alimentamos muchas cosas a partir del voltaje que sale de estos pines de la placa de Arduino, podemos tener algún problema, ya que la salida de voltaje es de unos pocos miliamperios y si empezamos a conectar, por ejemplo, motores de corriente directa que consumen mucha corriente, se nos puede resetear la placa simplemente porque en este caso la carga es muy grande. En esos casos, pues debemos conectar una alimentación independiente para esos componentes y solo dejar señales de control desde la placa de Arduino. Bueno, con ello hemos revisado las partes principales de la placa Arduino 1. En próximos videos iremos viendo más detalle ya de la programación de la placa Arduino. Hasta la próxima.